En esta edición de Jerusalén Deadline, profecías bíblicas, ¿estamos viviendo en los días que la Biblia llama el fin de los tiempos? Hablaremos con algunas personas que creen que estos son los días a los que se refería Jesús cuando hablaba del fin de los tiempos. Los autores de bestseller Joel Rosenberg y Brooke and Booty Toyn discuten sus puntos de vista y examinamos cómo puedes prepararte para los días venideros. Todo esto y más en esta edición de Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Deadline. Soy Chris Mitchell. Estoy de pie en el Monte de los Olivos, donde hace 2000 años Jesús dijo a sus discípulos cómo sería el mundo al final de la era. Esas señales se pueden leer en los Evangelios, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas. Él mencionó guerras, rumores de guerras, terremotos y otras señales que llevan a muchos a creer que estamos viviendo en esos tiempos finales. Hablamos con varias personas sobre dónde nos encontramos en la encrucijada de la historia y la profecía. Aquí está nuestra entrevista con el autor bestseller Joel Rosenberg. Joel, es genial estar contigo de nuevo aquí en Jerusalén Deadline. Sí, gracias, encantado de estar de vuelta. Hiciste un programa sobre el informe Rosenberg. Hablaste de una profecía, una encuesta sobre la profecía. ¿Cómo se sienten los cristianos sobre el final de los tiempos? ¿Cuáles fueron los resultados y lo importante que es para los cristianos pensar, orar, estudiar acerca de la profecía? Sí, fue muy interesante. En primer lugar, el 43% de todos los estadounidenses creen que estamos viviendo en los últimos días de la historia según las profecías bíblicas. Eso es interesante para mí. 43% es mucho. Eso es cientos, millones de personas. Tal vez 200 millones de estadounidenses creen eso. Y luego cuando miras a los cristianos, sí, los números suben alrededor de los 70, en los 70. Los 70 en realidad no es tan alto. Cuando piensas, creo que todos los cristianos deberían darse cuenta de que estamos en los últimos días. El hecho de que Israel exista como país es en sí mismo una profecía del fin de los tiempos. Judíos regresando a la tierra, la reconstrucción de las antiguas ruinas, haciendo el desierto florecer y tener un estado soberano real. Estas son cosas que la mayoría de la gente en el mundo, mucho menos aún nuestros padres cristianos, muchos de ellos no creían literalmente que esos pasajes de las Escrituras eran profecías literales. Ellos pensaban que tal vez era metafórico o lo que sea. Así que la buena noticia es que muchos cristianos creen que estamos viviendo en una era profética. Pero en realidad muchos estadounidenses, no la mitad, pero el 43%, no es un número pequeño. Incluso allí hay un número de ateos y agnósticos que decían, sí, judíos creen que estamos viviendo en los últimos días según la Biblia. Todo eso me pareció intrigante y no sé si tengo respuestas exactas o por lo que cree cada uno de esos grupos. Creo que lo más preocupante es que no todos los cristianos creen que están viendo cumplirse las profecías, pero en fin, un paso a la vez. También hiciste un informe justo después del trágico terremoto en Turquía sobre los terremotos en varios lugares. Cuéntanos lo que ves en este momento como algunas de las señales de que estamos en los últimos tiempos. Sí, bueno, no hay duda de que la pandemia de COVID-19 fue un enorme dolor de parto. Quiero decir, Jesús mismo dijo en los últimos días, no solo verán guerras y rumores de guerras y terremotos. Hiciste un gran trabajo, tú y tu equipo cubriendo esos horribles terremotos en Turquía y Siria, pero el hecho de que habrá terribles enfermedades, pestilencias, plagas, extendiéndose por la tierra. Eso es lo que vimos, lo peor en 100 años. Y creo que esa fue otra, pero creo que, en muchos sentidos, creo que las profecías que estamos viviendo de la persecución de la iglesia que está sacudiendo claramente, ya sabes, yo diría que hay más persecución hoy en día en todo el mundo de la iglesia que en cualquier otro momento en la historia humana. Y era bastante malo en el primer siglo, y ha habido otros siglos en los que era malo. Este es peor. Y así creo que estamos viendo muchos de estos dolores de parto que Jesús habló, pero también estamos viendo esta alineación de Rusia, Irán, Turquía y otros países que forman esta alianza contra Israel. ¿Cómo? No estamos allí todavía. No estoy diciendo que lo estamos, es solo que estamos mucho más cerca hoy por las profecías que hay. Ya sabes, Ezequiel 38-39, profecías de la próxima guerra del Gog y Magog. En realidad la mayoría de los cristianos ni siquiera las estudian. La mayoría de los pastores no las enseñan. Así que el hecho es que estamos viendo tanto suceder. No tenemos que estar allí para saberlo, pero es intrigante y tiene que suceder. Solo pueden suceder esas profecías después de que Israel haya renacido y se haya vuelto más y más próspero y seguro. Y definitivamente estamos viendo eso. Sí, última pregunta, Joel. Si estamos en los últimos tiempos, ¿cómo se deben estar preparando los creyentes? Sí, bueno, yo diría que probablemente la forma número uno es estar caminando estrechamente con Jesús. Ya sabes, su punto es que se supone que debemos
debemos estar listos, estar preparados en cualquier momento para que Jesús regrese a buscarnos. Y creo que muchos cristianos están a la deriva. Creo que estamos viviendo en una época de apostasía. Esa es otra profecía que se está haciendo realidad. Es una profecía dolorosa. Ver a gran parte de la iglesia implosionando. Tantos líderes de la iglesia están sus propias vidas personales y ministerios están implosionando y están siendo desacreditados y tienen que apartarse de las congregaciones. Pero la otra cosa que yo diría es Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Necesitamos estar individualmente compartiendo el evangelio con todos los que podamos e invirtiendo nuestro tiempo, oración, dinero en esparcir el evangelio a todo el mundo, particularmente aquí en Israel, donde vemos tan pocas personas que realmente conocen a Jesús personalmente. Pero ¿cómo van a invocar a Jesús como Mesías si nunca han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír hablar de Él si alguien no se lo dice? Y tenemos que involucrarnos en ayudar a animar, equipar y enviar a israelíes y otros a compartir con nuestra propia gente. Joel, un placer estar contigo y gracias por tu perspicacia sobre los tiempos que estamos viviendo. Siempre me encanta este tema. Gracias, Chris. Más adelante, los autores de bestseller Brooke and Booty Toyn explican por qué escribieron una serie de 5 partes que examina cómo podría ser el fin de la era. Somos privilegiados de que Dios nos haya escogido como sus instrumentos para que así, a través de nuestra profesión periodística, le contemos al mundo las buenas nuevas de lo que Jesús está haciendo. Para cada uno lo que hacemos no lo vemos como un trabajo, sino que lo vemos como un llamado al servicio del Señor. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta historia que escribimos día con día. Feliz 17º aniversario. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Los autores bestseller Brooke and Booty Toyn han escrito docenas de novelas históricas sobre la historia y la actualidad de Israel. Recientemente han completado Las Crónicas de Elías, una serie de 5 libros que combinan personajes de ficción fuertes y señales proféticas en medio de los titulares de hoy. Ellos se asociaron con el pastor Ray Bentley, destacado erudito profético, profesor y autor que falleció inesperadamente el año pasado. Hablamos con Brooke y Booty sobre la serie y los tiempos sin precedentes en los que vivimos y sobre la importancia de estar preparados para el desarrollo de los acontecimientos proféticos. Tanto Brooke como Booty han escrito decenas de novelas históricas leídas por millones de personas en todo el mundo. Empezaré primero con Brooke. ¿Por qué esta serie? ¿Por qué crees que era tan importante en este momento estar haciendo una serie profética? Bueno, desde nuestro punto de vista personal, ya sabes, crecimos, somos jóvenes creyentes en la era de Hal Lindsey, ya sabes, Late Great Planet Earth, y todo el mundo está mirando el holocausto nuclear, que podría ocurrir en cualquier momento, y luego, a medida de que pasa el tiempo, piensas, bueno, ¿fue un error? Fue un error, y las cosas avanzan en el mundo, la situación cambia, y así sucesivamente. A lo que nos aferramos es a la escritura que dice, tu salvación está más cerca ahora que cuando creíste
por primera vez, no es algo que estuviera mal o que fuera un error. Es que en realidad estamos cada vez más cerca. Bueno, mirando la aceleración de los acontecimientos mundiales en este momento, podemos decir que estamos más al borde de lo que nunca hemos estado. Y así, junto con el deseo de Ray de decir, esto es algo que hay que hablarlo ahora mismo, no tuvimos ningún problema en estar de acuerdo con eso, porque vemos, como ustedes ven, cosas que están sucediendo en el mundo que nos llevan a creer que el regreso del Señor está muy cerca, muy cerca. Este último libro no fue difícil de escribir porque teníamos las notas proféticas. En primer lugar, sabemos hacia dónde nos dirigimos, lo que viene, y Dios nos guió, Chris, de maneras que eran simplemente increíbles. Quiero decir, fue como si el Espíritu Santo dijera, escribe esto, haz esto ahora. Esta es la manera de hacerlo, y si oramos todos los días, sabes que no cometeremos errores en lo que escribimos, en lo que representamos. Puede ser un poco diferente, pero vamos a ver algunas cosas realmente sorprendentes que comienzan a suceder. Pero estamos en las primeras escenas de lo que el mundo está a punto de hacer y lo que está a punto de suceder. Se está acelerando, ¿no? A la luz de la aceleración de cómo las cosas están progresando proféticamente y el aumento del mal, ¿cómo deben los creyentes prepararse para los días que estamos y los días que están por venir? Bueno, en primer lugar, la gente necesita estar preparada ellos mismos. Necesitan tener su corazón absolutamente en sintonía con el Señor. No puede estar a medias, y esa es una de las cosas que Ray enseñó maravillosamente, es que eso no es a medias. Tu fe necesita ser totalmente Jesús, tiene que ser absolutamente en Jesús, no importa lo que pasó. El Señor dice, no tengas miedo de nada de lo que veas, y te estoy diciendo estas cosas. Él dice, para que no tengas miedo, para que sepas lo que viene. Siguiendo con lo que Bodhi acaba de decir, estar preparado significa orar sin cesar, porque queremos llevar a tantas personas con nosotros en este maravilloso viaje al encuentro de Jesús como sea posible. Y eso significa orar por los miembros de tu familia, orar por tu círculo de amigos. Sé más honesto, abierto y valiente en tu testimonio, en tu lugar de trabajo. Sé realmente extrovertido en las cosas que compartes. El mundo secular nos pedirá que demos un paso atrás, que no impongamos nuestra fe a los demás. Y lo que vemos en el mundo de hoy y la necesidad urgente es hacer lo contrario, ser más extrovertidos, ser más francos. Yo creo en Jesús y aquí por qué. Cuando la gente reciba su serie, por cierto, cuéntanos cómo pueden conseguirla, ¿qué le gustaría que se llevaran de ella? La gente tiene miedo, Chris. Quiero decir, la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un poder y amor y una mente sana. Y la gente está viviendo con un espíritu de miedo. Y ese es el objetivo del enemigo, es hacer que la gente tenga miedo y por lo tanto la gente puede ser controlada porque tienen miedo. Y estos libros yo creo que el Espíritu Santo los ha infundido con un mensaje que la gente los va a leer y no van a tener miedo de lo que viene, no van a tener miedo de lo que ven. Ellos van a saber que Dios está en el cuarto con ellos. Más adelante, señales de los tiempos en Israel y Estados Unidos. El analista profético Lance Wallnau analiza los acontecimientos de hoy porque cree que estamos en los últimos días. Lo que más me ha conmovido y lo que más ha cambiado mi vida, y sé que la vida de muchas personas, son los testimonios. Lo que más amo del mundo cristiano es la posibilidad de ayudar a las personas a aumentar su fe, a ver a Dios en pequeños detalles, y lo más importante de todo es poder llevar la palabra de Dios por medio de la noticia a millones de personas alrededor del mundo. Algo que siempre nos gusta escuchar de la gente es cuando la gente nos comenta, nos deja sus comentarios y nos dicen, hey, gracias por contarnos las noticias desde la perspectiva cristiana, gracias por ser un medio de comunicación que nos cuenta las noticias desde una perspectiva bíblica, y eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo. Y a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros comunicamos, le estamos contando a la gente las noticias, les estamos llevando a todos ellos la verdad de Jesús.
lo más importante, estamos defendiendo la agenda de Jesucristo, que es la más importante en los medios de comunicación. Y algo que siempre le decimos a la gente es, si la noticia no la contamos nosotros, entonces, ¿qué es lo que le va a decir las otras cadenas internacionales sobre los temas que realmente le interesan a la iglesia? Celebramos hoy que en estos 17 años hemos logrado alcanzar a millones de personas alrededor del mundo con la palabra del Señor, pero no de la forma en la que habitualmente se comparte, sino de una forma hecha noticia, donde podemos contar lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Muchas veces, y es súper valioso, compartimos lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hizo hace 1000, 2000 años. Nosotros estamos contando lo que Dios está haciendo. Celebramos que estamos contando en el presente lo que Dios sigue haciendo con el mundo. Una voz profética que emerge en la conversación sobre los acontecimientos del fin de los tiempos es la del profesor y comentarista Lance Wallnau. El corresponsal en Jerusalén, Paul Strom, se reunió recientemente con él para escuchar su opinión sobre los titulares y los acontecimientos mundiales. Hablamos con Lance Wallnau, analista profético que observa el mundo no solo desde el punto de vista secular, sino también desde el espiritual. Estamos viviendo en un momento en el que mayor parte de la Biblia, el 90% de la profecía, se centra en el periodo de tiempo al que estamos entrando en este momento. Así que, en sentido, debe haber esta gran emoción. Pero, por otro lado, la tribulación es una gran cosa para hablar. No es algo bueno como para presenciarlo. Por lo tanto, es bueno vender una serie de historias, pero no es tan bueno para experimentarlo realmente. Lo que estoy viendo que me inquieta es que realmente estoy viendo a Ageo tener lugar. Lo que estoy viendo que me inquieta es que realmente estoy viendo a Ageo tener lugar. Así que mi teoría del caso es que Dios tiene una agenda para el fin de los tiempos, y la razón por la que el apóstol Pablo pudo escribir tan claro y confiadamente y con tanta certeza acerca de en los últimos días serán tiempos de tensión para los hombres, serán ser amantes de sí mismos, deben ser arrogantes, amantes del dinero, violadores del pecado, sin autocontrol. Describe toda una letanía de comportamientos humanos que están a diario en las noticias. Y si no fuera porque tenemos la tecnología digital, no lo veríamos. Pero ahora puedo mirar solo en las noticias americanas. Es horroroso. Estoy viendo activistas transgénero disparando a niños cristianos. Estoy viendo cómo la vicepresidenta de los Estados Unidos va y apoya el movimiento transgénero. ¿Qué clase de mundo enloquecido es este? ¿Podría haber existido esto hace 30 años? Por supuesto que no. Existe ahora. ¿Por qué? Porque estamos tratando con el mal que ya no se llama mal. El mal se disfraza. Esto se está expandiendo. Literalmente se está pasando por una metamorfosis transgénero. El mal ahora es el héroe. Es la causa virtuosa, la minoría perseguida y no amada que resulta que te odia. ¿Ves esto? Lamento decirlo. Con los últimos simpatizantes de los boicots israelíes en Israel. Para la gente que no sabe esto en los Estados Unidos, que son naciones que simpatizan tanto con la miseria palestina que en realidad quieren hacer que Israel pague por ello. Eso es como hacer que los conservadores y los cristianos y las parejas heterosexuales paguen por la disfunción del resto de la sociedad. En mi opinión, Israel simplemente está tratando de existir. Así que para responder a tu pregunta, la historia, la versión real de la historia es que Pablo sabía algo. En los últimos días, la maldad de los hombres se volvería más manifiesta, abierta y agresiva, porque el tiempo está llegando a su fin. Y lo que creo que Pablo vio es que Satanás iba a estar bajando, siendo empujado fuera de su control en la tierra porque el reino está llegando y Cristo está regresando. Lo vemos como si Él estuviera todo momento por ahí y luego de repente está aquí. No creo que la Biblia lo trate así. Creo que habla de un proceso de sacudidas en Ageo, donde el profeta dice, voy a sacudir los cielos y la tierra. Satanás está siendo sacudido ahora mismo y mientras está siendo sacudido, él sabe que su tiempo es corto. A medida que su tiempo es corto, se acerca y a medida que se acerca, hay una mayor manifestación de la oscuridad y el mal. La profecía de Ageo se está cumpliendo. Estoy sacudiendo los cielos y la tierra. Vamos a ver una mayor inestabilidad en las naciones. Va a llegar a una formación final. Mi gran pensamiento para ti es el siguiente. Tienes un profesor, Yoram Hasoni, que escribió un libro
libro llamado La virtud del sionismo. Es un profesor de hebreo y él escribe que Dios diseñó el Estado-nación como su solución para la anarquía tribalista, donde todos están peleando tribu contra tribu, pandilla contra pandilla, y el imperio, que es Babilonia, Egipto, Roma, Grecia, el sistema de la bestia, y la bestia quiere asimilar a todos los pueblos bajo su autoridad. La anarquía quiere desestabilizar a todas las personas en fracciones, y Dios da el Estado-nación de Israel con límites, cultura, comportamiento y estructura. La batalla de los últimos días es entre el sistema de imperio de la bestia, China, Rusia, Irán, tallando el mundo entre el califato musulmán, la ambición del dragón y el oso. Y estos son todos los personajes que ves en las profecías de Daniel. Ahí vemos estas cosas al mismo tiempo. La lucha de Israel es la lucha de las naciones soberanas, es la lucha de Hungría en Polonia. La comunidad cristiana de los Estados Unidos es para salvar nuestra libertad, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras fronteras y nuestro destino nacional como naciones ovejas que pueden glorificar a Yeshua. Muy bien, todo muy interesante. Muchas gracias. Lance Wallnau, analista profético. Soy Paul Strom, CBN News, Jerusalén. Más adelante, Vicky Bentley, esposa del difunto pastor Ray Bentley y coautora de El Testigo Final, explica por qué es tan importante ver el mundo de hoy a través de la lente de la profecía. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Somos privilegiados de que Dios nos haya escogido como sus instrumentos para que así, a través de nuestra profesión periodística, le contemos al mundo las buenas nuevas de lo que Jesús está haciendo. Para cada uno lo que hacemos no lo vemos como un trabajo, sino que lo vemos como un llamado al servicio del Señor. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta historia que escribimos día con día. Feliz 17º aniversario. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Por último, Vicky Bentley, esposa del difunto pastor Ray Bentley, es coautora del último libro de la serie Crónicas de Elías, El Testigo Final. Junto con Broggy Body Twenty, le pregunté por qué es tan importante que la gente vea lo que está sucediendo en el mundo de hoy a través de la lente de la profecía. I know that it is absolutely important to see what's going on. Sé que es absolutamente importante ver lo que está pasando a través de la lente de la profecía, porque de lo contrario no tiene sentido. De lo contrario, solo quieres esconder la cabeza en la arena o seguir la corriente. Dice, si no conoces al Señor, entonces vas a ser arrastrado junto con el mundo. Y como dije antes, o vamos a ser engañados o vamos a tener discernimiento. Y Dios nos dice que seamos esos sacrificios vivos, no conformes a este mundo, sino transformados por la renovación de nuestra mente, para discernir cuál es su buena y agradable y perfecta voluntad. Y por eso es imperativo, es tan importante.
Es nuestra vida ahora mismo y podemos caminar en este mundo con esta palabra como vencedores. Me encanta que todas las personas en esta Biblia son personas fracasadas. Son gente rota y cada uno de nosotros está roto y todos tenemos una tragedia. Pero el Señor dice que Él nos da ese espíritu para vencer al mundo. Así que no es por nuestro poder o por nuestra fuerza. Y cuando miramos lo que está pasando en este mundo ahora mismo, puedes perderte en ello. Y de hecho, al final del libro, cuando todo está escrito, yo estaba orando. Señor, ¿dice esto lo que quieres que diga? ¿Lo dice con la voz que le diste al rey para hablar de profecía? Y así estaba orando, y estaba buscando algunas notas que tenía de voz que había grabado en mi memo de voz. Y abrí el memo de voz y había una grabación de mi esposo y yo no recuerdo nunca haber grabado a mi esposo. Pero aparentemente yo le había hecho una pregunta y le pregunté qué es lo más importante o algo así. Yo ni siquiera sé cuál era la pregunta. Ya sabes, mi pregunta, pero su respuesta fue: no mires las cosas que te rodean. Somos como Moisés y los hijos de Israel en el Mar Rojo. Hay peligros delante de nosotros. Hay peligros detrás de nosotros. Hay peligros a los lados. Mira hacia arriba y sigue adelante. Y no quieres perderte. Quieres ser salvado y traer a tantos contigo como puedas porque el Señor viene pronto. Y así como escuché su voz y estoy llorando mientras escucho su voz y escucho el mensaje. Es el mensaje para nuestro tiempo. Era el mensaje para este libro. Y así fue una gran confirmación de que habíamos hecho lo que debíamos hacer. Y también creo que es un mensaje muy oportuno. Y por eso lo imprimí en el libro, en la parte de atrás del libro como un epílogo, porque es importante que sepamos que nuestra perspectiva no es terrenal. Nuestra perspectiva es del cielo y nuestra perspectiva es la palabra que Dios honra por encima de su nombre. Y Dios se llama a sí mismo Jehová Shammah, el Dios que está allí, y así Él está ahí contigo, donde quiera que estés, pase lo que pase. Y tenemos que recordarlo. Y es muy importante que nos demos cuenta de que Él dijo que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Dijo que volvería a buscarnos. Y entonces o creemos y ponemos fe con esa creencia, lo que significa que caminaremos en obediencia a lo que decimos que creemos. Sí. Y ahora es el momento en que eso puede ser nuestro último testigo. Which means that we will walk in obedience to what we say we believe. And now's the time that can be our final witness. Bien, eso es todo para esta edición especial de Jerusalem Deadline sobre profecía. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el 28 de mayo es el día de Pentecostés y para millones alrededor del mundo el fin del ayuno de Isaías 62, mientras ayunan y oran por Israel y Jerusalén. Puede obtener más información en isaiah62fast.com y recuerda, puede seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.